asunto literario, ¿no? Digamos, ¿no? De la cultura mexicana, sobre como un tema de narrativo en este caso, ¿qué representa, qué significa? ¿Es solamente un pretexto? ¿Es realmente una búsqueda o es un escape? No sé. Entonces me gustaría por lo pronto dejar ahí esta participación y cederle el micrófono a Roberto Caput, que va a ahondar más en el contenido del libro. Si no se dice. Bueno, traigo apuntes porque el diálogo que he establecido como lector de los ensayos biográficos de Alejandro es desde su primer libro, el de Augusto Monterroso, y es más o menos la manera en que yo había estado leyendo esta última entrega. Entonces, bueno, insistir en lo que dice Víctor, la colección La Cuarta Presencia, que edita el Fondo Editorial de Nuevo León, con el Centro de Estudios Humanísticos, me parece importante. Está construida además sobre esta cita que ustedes pueden encontrar en la contraportada del libro, y dice Rangel Guerra: suelen identificarse 3 vías para la expresión de lo literario en las que transita el espíritu por acercarse a la vida: la lírica, la narrativa y la dramática. Pero queda fuera una cuarta presencia, cuyas dimensiones son extensas y se han enriquecido a lo largo de los tiempos modernos: el ensayo. Y entonces esta cita nos prepara ya para lo que va a ser el tema de Alejandro, que va a ser la modernidad y el ensayo como posibilidad de desmontar esa modernidad o esos mitos modernos, ¿no? El ensayo biográfico no es ajeno a esta colección. Está la primera entrega de Coral Aguirre, que se llama Pasión y Combate, las primeras escritoras latinoamericanas, que recorre desde otra trinchera, que en este caso sería el feminismo, esta senda. La publicación de Las Ruinas de Babel, escritores extranjeros en México, marca ya dentro de la colección una tendencia, entre otras que seguramente se sumarán. Ya está ahí el ensayo filosófico de Picos Bobbio, ¿no? Solo que Lambarri lo hace desde las prácticas del lector devoto, según yo, luego tú me dirás si me equivoco, y no desde el feminismo de Coral Aguirre, ¿no? Los fandom studies, que es una teoría que él maneja o que él manejó para leer a Pitol en su momento, en el 2022, en un congreso que hubo en Puebla, y que también fue como una clave de lectura para mí. Puede estar equivocada, pero que me gusta, porque hay un reclamo implícito en el libro con su maestro, que es que nunca, no con su maestro, con los escritores extranjeros que vinieron a México y hicieron de México una escritura, y por tanto reflejado esto un poco de manera oblicua con el maestro, que es: nunca se hicieron cargo de la tradición literaria mexicana, ¿no? Pero quien sí se hace cargo de esa tradición literaria mexicana es Alejandro, con 3 escritores claves para él, que serían los que hace su biografía, ¿no? Que sería Monterroso, Pitol e Ibargüengoitia. Y vamos a poder encontrar varias muestras, varios indicios de esas lecturas en este ensayo, ¿no? Hay una serie humorística que puede ir desde Stern hasta Ibargüengoitia. Hay una serie erudita que puede ir desde Monterroso a David Foster Wallace, a otros tipos de escrituras ensayísticas con las que estamos ahorita trabajando. Está este asunto de volver a apostar por un arte aurático, dice él, desde los fandom studies, la posibilidad de poder relanzar, pero ahora desde ese humor, desde esa crítica, esa suerte como de geografías laicas que serían las vidas de escritores. Entonces, bueno, si bien Alejandro explora el mismo subgénero ensayístico que sería la biografía ensayo, lo hace desde otro lado, ¿no? Sí se ve esa diferencia en la colección, y entonces, bueno, se consolida, creo, y como una colección interesante de ensayo mexicano actual. Bueno, antecedentes de este viaje a la casa de una verdad literaria, así lo define Alejandro
el ensayista de este libro, dice: el antecedentes de este viaje a la casa de una verdad literaria, ahí donde las pesquisas judiciales, los periódicos han obliterado o multiplicado la opacidad sobre un misterio, que sería el asesinato de Edward Seaman, pues estaría la serie escolar, ¿no? No es el primer libro de escritores extranjeros que sale. Está, por ejemplo, este del 71, me parece, que es una antología en realidad, de Héctor Sánchez, México 9 veces contado por narradores extranjeros, de la colección CEP 70. Este libro que fue muy importante, ¿no? Para mí, por lo menos, escritores norteamericanos y británicos en México, de Wayne Woon, pero hay una marca distinta en Alejandro de la cual me gustaría ocuparme, ¿no? Y para hacerlo, les digo, yo no me fui a la serie escolar, me fui a la serie autoral, donde aparece Augusto Monterroso, En busca del dinosaurio, del 2019, Jorge Ibargüengoitia, un escritor entre ruinas, biografía literaria, del 2022, y un artículo que aparece en este libro, y que eso es lo que le preguntaba hace ratito a Alejandro, si continúa por esa línea su libro que ya salió sobre Pitol, y que hay todas unas aventuras ahí editoriales que después nos contará, donde él habla de Walter Benjamin y Sergio Pitol, la posibilidad de un nuevo arte aurático. Confieso desde ya que esta fue la serie que dio mi lectura. Creo firmemente que El armado de las ruinas de Babel surge de la manera en que Alejandro lee la tradición literaria de México desde esas tres fronteras, ¿no? La erudición, el humor, las biografías literarias de escritores. El ensayo nace de un primer desplazamiento, el proyecto de un extranjero, maestro de literatura, legado a un alumno, si no chicano, por generación, por clase social, sí latino. El alumno, cervantinamente, emprende la traducción a ciegas de la obra desaparecida del maestro. Una historia de la educación estadounidense en México desde sus orígenes en el Porfiriato hasta la Universidad de Cholula. Con los fragmentos, el alumno emprende la traducción a ciegas de la obra desaparecida del maestro, con los fragmentos de una serie literaria interminable, que sería El mito, la leyenda de los escritores extranjeros en México, refractados en el expediente de jalonados siempre entre la ficción y la realidad mexicana, ¿no? Un palincesto sobre otro palincesto, más tierra sobre una pirámide enterrada bajo el santuario de una advocación mariana con ramificaciones orillas, la Yameyá Acezú, ¿no? Otro piso en las ruinas de la legendaria Cholula, porque el asunto es que esta Babel, Alejandro, porque así lo mencionaba su maestro, identifica este santuario de la Virgen de los Remedios que está construido sobre una pirámide, con esa Babel, ¿no? Y sobre esas capas históricas él va al final y deposita esta nueva tierra, que sería el misterio de quién mató o por qué mataron a él, ¿no? El contrapunto que establece entre las ruinas de esa Cholula transfigurada en Babel y las vidas de escritores extranjeros en México le permite efectuar varias operaciones ensayísticas. Enlisto algunas. Sumar al sendero de Eliot, porque esa es otra cosa que a mí me gustaría resaltar de su escritura. Me parece que es en el de Monterroso, donde él habla sobre el ensayo. Alejandro menciona una cosa muy interesante, que es no por falta de ganas, a veces por falta de tiempo, pues sí, también hay un cierto proceso en el cual no hay un conocimiento suficiente. Para ello un género clásico que me dio amplias libertades. La biografía puede ser narrativa de vida, recuento sociohistórico y análisis literario. Los análisis literarios que vamos a encontrar en este libro que estamos presentando hoy son muy interesantes, ¿no? Nos da toda una clave de lectura en unos cuantos apuntes, y entonces él resume muy bien qué era lo que estaba buscando Hart Crane, ¿no? en T.S. Eliot, cuál era la senda de T.S. Eliot. Y entonces él dice, Eliot buscaba la conjunción de los mitos y estilos de la tradición occidental con la complejidad y fragmentación de la realidad. Eso es lo mismo que está haciendo el ensayista de este libro. Dice, la cacería detectivesca de Altic, ¿no? Entonces tenemos
este juego literario muy interesante. También establece una nueva clave de lectura humorística para las hagiografías de los escritores extranjeros en México, clave que va de Stern, se materializa en un epitafio con faltas de ortografía, y cierra el libro con esa frase que primero pudiera parecer optimista, pero que al final se vuelve muy amarga, que es "Keep Smiling", ¿no? Que era la frase de su maestro. Recupera también el olor esencial de la revolución cultural que conecta a Catherine Ann Porter con José Clemente Orozco. Ese es uno de esos apuntes que a mí me aclaró muchas cosas, ¿no? Introduce dudas críticas. Estos escritores a los que vamos a leer, ¿son los primeros modernos o los últimos románticos, ¿no? Postula la posibilidad de un nuevo arte aurático que, sin perder el carácter político del ensayo postcolonial, que sería la herencia de su maestro, que tiene un libro que se llama Chicanos, de From Caricature to Self-Portrait, ¿no? Y entonces lo que tú vas a hacer es invertir esa senda un poco. Se postula la posibilidad de un nuevo arte aurático que, sin perder el carácter político del ensayo postcolonial, subvierte las relaciones de poder entre centro y periferia, porque ahora somos nosotros, los mexicanos, los que vamos a contar a estos anglosajones, como decía Víctor, y establece un punto de fuga muy ensayístico donde la verdad de Ed se apila literariamente en la montaña del Cholula, junto con otras historias que quedan sin resolverse. Los descentramientos son muchos, entonces, tanto como las interminables series de Lowry, recorrido de la teoría postcolonial del maestro a los fandom studies del alumno. La opacidad que produce la escritura de los escritores extranjeros en México se desplaza de la cultura mexicana a las vidas de esos mismos artistas. Sustituciones o equivalencias muy literarias, ¿no? Ahí donde está Altic, él sitúa a Pitol; ahí donde está Eliot, él sitúa a Monterroso; ahí donde está Stern, él pone a Ibargüengoitia, y pone todo un repertorio clásico, y este es me parece el descentramiento principal que impacta directamente al ensayo. Pone todo un repertorio clásico al servicio de aclarar no la vida del ensayista, sino la vida de un tercero. Y eso me parece que se orienta a un nuevo ensayo, que no sé si es un ensayo aurático, pero porque estos son apuntes, pero que sí juega con algo que ha estado trabajando Alejandro desde hace tiempo con sus otros libros, ¿no? Y luego el anecdotario. El anecdotario es bellísimo. Yo no sabía este asunto de que Lowry tocaba el ukulele, lo sabía, pero que había grabado 2 discos de jazz. Lo ignoraba, ¿no? O que el padre de uno de sus escritores es el dueño de los dulces salvavidas, o que Burroughs en algún momento quiso ser un narcotraficante y se puso a sembrar marihuana en su rancho de Texas, pero el problema fue que no sabía curarla. Entonces vamos a tener todos esos detallitos ahí, haciendo muy rica la lectura. No solamente se trata de construir, se trata también de gozar la parte de la documentación, que es muy sólida, ¿no? Hay una anécdota que conoce Víctor sobre Alejandro, que se dio en el primer Congreso Internacional de Crítica Transcultural allá en Puebla, donde había una mesa en la que él participaba. Creo que estabas hablando de Antonio Cándido, ¿sí? Y entonces uno de los compañeros de mesa le pone, te llamó Juan, ¿no? Jorge. Y entonces, bueno, dijimos, bueno, se equivocó, ¿no? Y después, en la participación de Alejandro, llamó al personaje que se llamaba Pedro, le llamó Juan, y entonces el personaje se queja y Alejandro se ríe y dice: yo tampoco me llamo Jorge, ¿no? Me llamo Alejandro. Es como si la falta, el olvido, le permitiera regresar la broma, ¿no? Es un carácter que me parece que está... que no dejé de pensarlo mientras lo leía, porque es, bueno, si ellos nos leyeron a nosotros y nos leyeron de una manera un poco opaca, pues también nosotros los podemos leer de esa manera opaca a ellos,
y encontrar en el curso de esta suerte como de desquite jovial una verdad literaria. Es finalmente lo que se puede reconstruir de la historia de Ed. Sí, se me va el nombre. Edward Zimmerman, bueno, a estas alturas, ¿no? Entonces, bueno, nada, fue un gusto leerte, la verdad. Bueno, estoy muy agradecido, muy contento, agradecido con Víctor por haber facilitado la publicación, con Carolina, mil gracias, y ahora con el texto de Roberto, muy interesante. Lo mío no va a ser tan interesante ni tan profundo. Voy a contarles un poco del proceso de creación. Y creo que bueno, cada uno de ustedes puede encontrar el sendero por el cual recorrer el texto. Como comentaba Víctor, en 2014 asesinaron a un profesor que para mí fue muy importante. Fue mi primer profesor de literatura. Él era anglosajón, era estadounidense, y yo nací en Estados Unidos. Llegué a México a los 5 años, sin hablar muy bien español, y nadie pensaba que yo era gringo, ¿verdad? Y entonces todo el mundo me hablaba español y yo me quedaba así como... Todavía recuerdo a mi abuelita, que yo le decía abuelita, abuelita, y le hablaba, y todavía recuerdo, a este niño no le entiendo, a este no le entiendo. Bueno, aprendí el español y olvidé el inglés, ¿no? Clásico. Y entonces estudiar con Ed literatura inglesa, anglosajona, fue para mí muy importante, y esta perspectiva medio aurática era la que él tenía. No era en este periodo en el que yo estudié, nos enseñaban poscolonialismo, deconstrucción, había que sufrirle, ¿no? O sea, recuerdo a Derrida, gramatología, y en cambio Ed fue el primer antologador de escritores chicanos en Estados Unidos. Este libro, From Caricature to Self-Portrait, de Chicano, es la primera antología que se escribió de estos autores. Tenía Ed una carta de José Emilio Pacheco en que lo felicitaba, ¿no? Y en clases Ed nos decía, fui a Arizona a buscar porque me dijeron que ahí había un escritor chicano y trabajaba en el tren, y entonces lo fui yo a entrevistar y le pedí cuentos. Él no se la creía. Amado Muro decía, ¿van a publicar un cuento mío? Sí. Y nos contaba todas estas anécdotas, como ir a la casa de la literatura. Después a Ed lo jubilaron de la universidad, pasaron muchos años. Cuando nos volvimos a ver en 2013, yo estaba buscando trabajo y Ed estaba desempleado. Entonces nos veíamos seguido ahí en el café. 6 meses después me entero por el periódico que lo habían asesinado. Entonces fue para mí obviamente algo dramático, y de inmediato me puse a investigar qué había pasado. Después de un año escribí así como a sangre fría, ¿no? Era así la investigación con entrevistas. Bueno, fui a la policía, pero no, una cosa, o sea, quise entrevistar al policía que había hecho el registro. Me decía, no está, pero déjenos su número de teléfono. Yo les dejé mi tarjeta de trabajo, que todavía había en la época. Les dejé mi tarjeta, y después voy al coche y digo, no voy a hacer que mi tarjeta aparezca en una escena tétrica. Y regresé y les dije, no, debe mi tarjeta, pero no se va a poder contactar con ustedes, no importa, debe mi tarjeta. Al final me pude entrevistar con policías, con jueces, consulté el expediente, que no se puede consultar durante un juicio, pero ustedes ya saben que, bueno, de pronto ahí aparece la posibilidad.
escribo el texto, pero, y aquí el spoiler, no hay un desenlace. Yo no les puedo decir quién mató a Ed Zimen. Sí hubo una persona encarcelada, que es el perfil clásico de la persona que normalmente le encarcelan. Era su asistente, de apellido indígena, un joven que quería estudiar, aprender inglés y que era asistente de él. A él fue el que encarcelaron. A él lo entrevisté también y obviamente argumentaba que lo habían torturado, que era inocente. Y todo esto entretejido, inflamado, todo este pozo en el que de pronto cae la justicia mexicana, pues ahí fui yo. Y al terminar del texto dije, bueno, no sé si publicarlo. Pasan los años y fue el centenario, creo que de D.H. Lawrence, de su viaje a México. Y decidí escribir un texto sobre La serpiente emplumada, que es la novela que escribe Lawrence en México. Y al término del texto, esa fue la clave en la que encontré el desarrollo del ensayo. Porque dije, bueno, claro, Ed, un estadounidense que después de que encontró el éxito en Estados Unidos con la publicación de su antología de literatura chicana, viajó a México y después de 30, 40 años en México, Ed hablaba un español así medio mordido y él me decía de la pirámide de Cholula. Íbamos a comer enfrente de la pirámide, que es la pirámide más grande del mundo, ¿no? Más ancha. Y salía y decía, es la Torre de Babel. Y claro, para mí era como la Torre de Babel, porque todo el mundo eventualmente él pensaba va a hablar inglés, ¿no? Así como que, y para mí era lo contrario, ¿no? O sea, ahí hablaban náhuatl y ya está destruida, enterrada, y quién sabe cuántos otros idiomas e imperios van a desaparecer, ¿no? Pero bueno, entonces él vivió en cierta manera lo que vivió Laurie, lo que vivió Lawrence, una proyección de un México, una idealización que muchas veces no empató y no lo hizo de manera incluso violenta, ¿no? Al final, pues su muerte, asesinado, pues es lo que revela la mayor violencia, ¿no? Y entonces, después de Laurie, recordé que Ed, que era de Texas, nos enseñó y nos dio textos de Katherine Ann Porter, que es una gran cuentista. Yo creo que de las pocas autoras que sí leyó a autores mexicanos, que se interesó por la historia y que dialogó con los personajes importantes de la época, el doctor Atl, Felipe Carrillo Puerto, Diego Rivera, etcétera, ¿no? Entonces, ella fue la siguiente, Katherine Ann Porter. Luego recordé a Hart Crane y este mito de que si se suicidó, no se suicidó, al regresar de México a Estados Unidos, y es claro que se suicidó. Hay testimonios de que se lanzó al mar. Malcolm Lowry y finalmente la generación del beat, ¿no? Que fue la que compartió Ed un poco, ¿no? Ed, entre otras cosas, también sufrió de alcoholismo. Entonces México de pronto para él podía ser, pues, una fiesta, ¿no? Como Hemingway decía, ¿no? Hasta cierto punto, ya recuerdo ya los últimos años yo lo acompañaba a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Para decirle, bueno, ya Ed, o sea, tienes que dejarlo, se acabó la fiesta. Entonces, este diálogo de autores anglosajones en México con la vida de Ed, creo que me dio la respuesta de la vida de Ed, a pesar de que no se sabe quién lo mató. Creo que ya no es tan significativo. Creo que ya no es una novela de acertijo, de enigma,
sino que una novela, un ensayo, perdón, ya es que se conjunta la narración con el ensayo, ¿no? Es una novela, ensayo, en donde la respuesta está en el hilvanado, en el entretejido de un profesor anglosajón en México y escritores anglosajones que vinieron a México para resolver cuestiones esenciales, filosóficas, o simplemente a divertirse, y el choque, ¿no?, que hay entre los dos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, también en lo personal, pues fue una reconciliación con este profesor que me devolvió el inglés y que ya gracias a él pude recuperar una tradición, la cual que aprecio y que quiero mucho, ¿no?, que es la tradición de la literatura anglosajona, que está en diálogo con la mexicana, ¿no? Muchos de los ensayos biográficos tienen esta perspectiva que yo defiendo, y que es, claro, la que dice Roberto, que es lo del lector devoto, ¿no? O sea, es un acercamiento casi religioso, totalmente antiestructuralista, antiformalista, de que el autor está muerto. No, para mí el autor, las autoras están en un contexto específico, en un contexto social, y por eso también las anécdotas, que creo que son muy importantes, sin olvidar por otro lado el análisis literario, que creo que nos hicieron creer que de pronto si no hacíamos, si nos fijábamos mucho en el contexto, no íbamos a hacer análisis literario, y no, yo creo que se pueden conjuntar las dos cosas, y es lo que hago acá, ¿no? Pues muchísimas gracias, estoy muy contento con la participación y con su presencia y con sus lecturas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, tenemos tiempo para preguntas. Por ejemplo, a mí me llamó la atención, y creo que lo respondiste, la selección de los autores, ¿no? Por ejemplo, porque falta ahí, por ejemplo, Graham Greene. Pero Graham Greene tenía también otra lectura de México y venía a otro asunto, ¿no? Le preocupaba la guerra cristera, que ya había pasado, ¿no? Cuando llegamos a los años 30 ya no existía la prohibición de cultos, ¿no? Pero él tenía esta idea, obsesión, porque era católico, ¿no? Era un inglés católico, y llegó a México en ese plan. Y bueno, está Camino sin ley, que es un texto muy fuerte, unas crónicas muy fuertes, y bueno, el resto fue una narrativa mexicana, ¿no? Pero creo que te explicas muy bien los motivos y el engranaje a través de Lawrence primero, y cómo suele pasar tanto en la narrativa como en general en la literatura y en el ensayo también. Hay ciertos detonantes que nos impulsan a encontrar y a explorar, porque al final la escritura ensayística es performativa, se va construyendo mientras se hace y nunca es definitiva, ¿no? Entonces aquí sentimos esa apertura y esa exploración formal y reflexiva. Entonces parece que es un libro muy atrayente, muy dialógico, y que, como dices, nos muestra esas cercanías y distancias entre tradiciones literarias y entre nuestra posición como lectores ante esas tradiciones, ¿no? Cómo nos definimos ante ellas, cómo nos encontramos o nos diferenciamos ante ellas, ¿no? Entonces, bueno, felicidades de nuevo, y no sé si hay alguna pregunta del público. Roberto, si tiene alguna pregunta, está abierto el micrófono. Sí. Maestro, bueno, felicidades también por su obra. Estamos entendiendo que usted hace su obra sobre el tema de los demás literarios anglosajones, ¿verdad? Sobre las ruinas de Babel. Le pone las ruinas de Babel porque la compara algo de la Biblia, de como decimos, un pueblo que ya no existe, que quedan las fracturas de ese pueblo, ¿verdad? Se entiende en la ruina de Babel, así se le entiende bien a la Biblia y a lo de la literatura de usted, porque se tiene Cholula, era un pueblo de los aliados de los aztecas. Lógico que tenían algo de las deidades y tenían esa pirámide más alta, entonces ahí quedan las ruinas. Está muy interesante porque ahí nos está dando la temática de un pasado
y del presente que convienen los literarios maestros, que ellos hablan de cómo quedaba antes un México y luego lo que pudimos rescatar en los mexicanos, que ya no somos ni españoles tampoco, porque pues España también pasa como algo de valor. Y mismo Tenochtitlán, ahorita ya los mexicanos nos convertimos en mestizaje y tenemos entre las revoluciones pues otro tema cultural muy diferente, ¿verdad? En todo. ¿Qué opinas usted sobre eso, maestro? Bueno, sí, es que algo que no mencioné, el profesor Ed Zimen daba clase en una universidad que originalmente era el Mexico City College y ahora se llama Universidad de las Américas. Y entonces es una universidad que daba las clases en inglés. La mitad de las clases eran en inglés, mucha gente era anglosajona, los profesores vivían en la universidad adentro, o sea, es un campus estadounidense, ¿no? Gringo. Y para mí, cuando después de 30, 40 años de estar en México, apenas se hablaba el español, y cuando me dijo, esta es la Torre de Babel, yo de pronto como que vi ahí el anhelo que han tenido todos los grandes imperios de decir, nuestra lengua se va a hablar por todos, ¿no? Los romanos, el latín, los aztecas, el náhuatl, y los ingleses ahora el inglés, ¿no? Entonces él no tenía que hablar español, o sea, él decía, incluso con los meseros, que era cuando más como se veía obligado a interactuar, pues nomás como que les hacía ahí una señal y tal, ¿no? Entonces esa soberbia me pareció muy interesante cuando la conjunta con, dice, esta es la Torre de Babel, porque yo ahí veo más bien las ruinas de otro imperio que ahora existe, ¿no? En Cholula, la mayor parte de los cholutecas tienen apellidos náhuatl y ellos hablan náhuatl, pero poco. Entonces se ve como ahí más bien el resabio de un imperio que fue colonizado, que todavía subsiste y subsiste arquitectónicamente con esa Torre de Babel, ¿no? Entonces, más bien como que me proyecté y dije, bueno, de aquí a 100 años la UTLA va a ser otra Torre de Babel, ¿no? O habrá en Nueva York, ¿no? Otra Torre de Babel con otros idiomas y otras gentes y esa actitud un tanto soberbia era muchas veces la que tenían los anglosajones cuando venían también a México, ¿no? No todos, otros eran más bien como desilusionados por la cultura occidental, por la cultura que había sufrido la Guerra Mundial, querían encontrar en México una respuesta, ¿no? Pero incluso la querían encontrar sin hablar español, o sea, ninguno de ellos hablaba español. Entonces llegaba a México y D.H. Lawrence escribe una novela que se llama La Serpiente Emplumada, en donde el personaje principal es Huitzilopochtli, que se enamora de una inglesa, que es gay, y viajaba, ¿no? D.H. Lawrence decía, no hombre, aquí está lo mero, ¿no? Pero pues ni hablaba español y no hablaba náhuatl, ¿no? Menos, ¿no? Entonces ahí le vi yo las ruinas. Entonces originalmente el título era La Torre de Babel por Ed, y yo decía, no, pero claro que no, son las ruinas de Babel, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Ya estamos casi sobre el tiempo. Bueno, pues no nos queda más que agradecer. Primero agradecerte, Alejandro, y felicitarte de nuevo por este libro. Está aquí, el Fondo Literario Nuevo León lo tiene a disposición, léanlo. Es un gran ensayo y también agradecemos a ustedes la presencia en este miércoles por la tarde. Roberto, muchas gracias por la participación. Y bueno, pásenla muy bien. Nos vemos aquí. Seguimos en la feria.